Damos gracias al Señor, hermanos, por toda su bondad, toda su fidelidad, porque Él es bueno, porque Él derrama su amor y su misericordia todos los días de nuestra vida. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Voy a leer del 30 al 35, hermanos. Vayan siguiendo la lectura con su vista. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, queremos ponernos en tus manos esta noche, Señor, para que al meditar en tu palabra, nuestra mente esté clara, nuestro corazón esté dispuesto, y que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestro corazón, que nuestro ser interno, Señor, todavía está contaminado con el pecado. Y que a veces fallamos y a veces, Señor, hacemos cosas que no quisiéramos. Ayúdanos, cámbianos, Señor, y transfórmanos para que podamos ser distintos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez, hermanos, juraron no hacer algo? ¿O se prometieron a sí mismos no hacer algo? No caer en un error, no caer en una situación, y después de todas maneras cayeron en eso. Como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Alguna vez piensa en alguna situación en su vida en la que usted ya ha dicho: me prometo a mí mismo no volver a hacer esto, ¿verdad? O juro que no lo voy a hacer, y después de un tiempo cayó e hizo lo mismo? Cada uno de nosotros sabe. Algunas cosas son curiosas en la vida, otras pueden ser más serias, pueden ser de una manera quizá más comprometedora, pero todos en algún momento de nuestra vida, hermanos, hemos dicho: no voy a volver a hacer esto, y ahora sí prometo que no me voy a equivocar en esto, y al fin, a veces ocurre que lo terminamos haciendo. Bueno, pues en este pasaje, hermanos, Pedro es lo que está viviendo exactamente. Él le prometió al Señor no abandonarlo, no dejarlo, incluso ir con él hasta la cárcel, hasta la muerte, y al final todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero antes de juzgar a Pedro, hermanos, antes de lanzarle piedras, tenemos que estudiar el pasaje. Este pasaje de la negación de Pedro, hermanos, es de los pocos pasajes que se encuentran en los 4 evangelios. Mateo y Marcos son muy parecidos en su relato. Lucas agrega una cosa más al relato. En Lucas el Señor dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero no te preocupes, Pedro, ya oré por ti. Y en Juan el relato, aunque está hablando de la negación de Pedro, es otro relato completamente distinto, ¿no? Pedro le dice al Señor: ¿a dónde vas? Y el Señor le dice: a donde yo voy tú no puedes seguirme. Y Pedro le dijo: pero ¿por qué no? Yo quiero ir contigo ahora. Y el Señor le contesta: sí me vas a seguir, pero más adelante. En este momento no es así. Y como les he comentado muchas veces, hermanos, para tener una comprensión correcta de lo que es este pasaje, habríamos de leerlo en los 4 evangelios, y eso nos va a dar una perspectiva amplia de lo que ocurrió esa noche, que el Señor le dijo a sus apóstoles: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Bueno, vamos a regresar al pasaje y vamos a releer el versículo número 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué quiere decir el Señor con esta frase? Todos vosotros os escandalizaréis. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es: todos esta noche van a fallar. Todos esta noche van a tener una trampa enfrente de ustedes y todos van a caer en esa trampa. O de otra manera, el Señor les está diciendo: el lazo de la trampa, el lazo del cazador va a estar enfrente de ustedes y todos van a caer en ella. No solo Pedro. El Señor le está profetizando a los discípulos:
todos ustedes, todos esta noche van a fallar, todos me van a abandonar, todos me van a ser infieles, todos van a caer. De hecho, dicen algunos comentaristas que en este pasaje aparece 3 veces la palabra todos. La primera es ahí en el versículo 31 donde dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí. La segunda vez que aparece, vea el versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego aparece la palabra, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y la tercera vez que aparece la palabra, vaya hasta el versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, y aparece la palabra, todos los discípulos dejándole huyeron. Pero lo que nos debe quedar claro primeramente, hermanos, es que todos iban a fallar. El Señor les está diciendo, hoy, en esta noche, todos ustedes van a ser sorprendidos por una trampa. Eso es lo que el pasaje quiere decir. Van a ser sorprendidos por una trampa y todos van a fallar, todos se van a escandalizar, todos van a caer en la trampa. Ahora, eso no significa, hermanos, que los discípulos se hayan perdido. El hecho de que todos hayan fallado esa noche no significa, hermanos, que los discípulos se hayan perdido. De hecho, en Juan capítulo 17, cuando el Señor está orando por sus discípulos, le dice, Padre, los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto quien, Judas. ¿Y se acuerdan cómo le llama el Señor en ese pasaje? Ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Pero de los otros 11 hermanos que fallaron esa misma noche, ninguno se perdió. El Señor sí les está diciendo, van a fallar, me van a traicionar, me van a dejar solo, todos van a caer en una trampa, hermanos, pero ninguno de ellos se perdió. Ahora, la historia cristiana se ha encargado de juzgar a Pedro y decir es que él fue el que negó al Señor, es que él fue el que lo negó 3 veces, aunque él había estado con el Señor 3 años y medio, y cuando le preguntaron, ¿tú eres de ellos? Él dijo, yo no lo conozco. La historia juzga a Pedro, hermanos, pero realmente fueron los 11 que fallaron. No hablemos de Judas Iscariote porque él descaradamente va y vende al Señor. Pero los 11, con Pedro incluido, hermanos, todos fallaron al Señor ese día. Se menciona más a Pedro por lo impulsivo que era. Pedro tenía esa característica, hermanos, de ser impulsivo o de ser aventado o de querer ser el primero. El Señor dijo, todos me van a fallar. Y todos como que se sorprendieron y se quedaron callados. Pero Pedro, por esa impulsividad que tenía, dijo, yo no te voy a fallar, Señor. Los demás nada más secundaron lo que Pedro dijo, pero en realidad, hermanos, todos fallamos. No tenemos derecho de juzgar a Pedro, hermanos, porque nosotros también, si no hemos negado al Señor, hermanos, pero en nuestra vida le hemos fallado al Señor. No somos perfectamente obedientes, ¿o sí? No obedecemos completamente a su palabra, ¿verdad? A veces fallamos, el que no fallará en una cosa va a fallar en otra, el que no desobedece un mandamiento va a desobedecer otro, el que no tiene un error o un defecto en su vida lo va a tener en otra área. Pero todos, hermanos, en algún momento podemos ser como Pedro y fallarle al Señor. Si ustedes han leído el pasaje, o por lo menos han visto las películas de la época, cuando los soldados llegan a prender al Señor, todos los discípulos huyen, todos, absolutamente. El hecho de que se hubieran quedado y de que no hubieran abandonado al Señor, hermanos, no hubiera cambiado nada, que el Señor de todas maneras tenía que morir en la cruz del Calvario. El Señor de todas maneras tenía que entregar su vida en la cruz y morir por el pecado de la humanidad. Se hubieran ido los apóstoles, se hubieran quedado con él hasta el último momento, de cualquier forma, como hubiera sido, hermanos, el Señor tenía que morir en la cruz del Calvario. Leamos otra vez el versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, aquí una profecía que está en Zacarías que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Amén. Pero aún en medio de este caos en el que el Señor les está diciendo, todos me van a negar, todos se van a olvidar de mí, aún en medio de esa situación adversa y triste, hermanos,
que todos iban a abandonar al Señor, sabe que el Señor no les guarda rencor, sabe que el Señor no los va a condenar por eso. Vea lo que dice ahora el versículo número 32, que dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué les dice el Señor? Me van a negar, van a fallar, van a caer en la trampa, pero no se preocupen, cuando yo resucite, más adelante, en unos días, los voy a ver en Galilea. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor no está condenando a los apóstoles, ni siquiera a Pedro, porque esa noche iban a fallar, porque esa noche lo iban a abandonar. Al contrario, el Señor les dice: van a fallar porque así está escrito en la profecía, pero después de que haya resucitado, señores, nos vemos en unos días en Galilea. Amén. El Señor no los está condenando, al contrario, les está diciendo: no se preocupen del fallo, no se preocupen de lo que va a pasar, que voy a morir. Recuerden que voy a resucitar y en unos días más adelante nos vemos en Galilea. Y así ocurrió ciertamente, hermanos. Después de que el Señor resucita, ve a los apóstoles en Galilea. Aquí, hermanos, hay una gran lección para nosotros. Una lección inmensa, creo yo, como todas las de la palabra de Dios. ¿Cuál será la lección? ¿Alguna vez alguien le ha hecho algo a usted feo? ¿Que le dio mucho coraje? ¿Que le dio mucha rabia, tristeza, enojo, cualquier cantidad de sentimientos? ¿Que le dieron ganas de que le fuera mal a esa persona? ¿Que le dieron ganas de ir a golpearla por lo que estaba diciendo de usted, por lo que le hizo, o por lo menos dijo usted: como no se abre la tierra, y se lo traga? Ojalá que le vaya mal, ojalá que se muera. En cambio, aquí el Señor está diciendo: ¿saben qué? Discípulos míos, me van a fallar, me van a abandonar. Eso está escrito desde el Antiguo Testamento. Pero no se preocupen, cuando resucite, los voy a ver en Galilea. Y si ustedes leen los relatos, hermanos, de cuando el Señor está resucitado y se encuentra con sus apóstoles, hermanos, nunca el Señor les dijo: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué se olvidaron de mí? Y tú, Pedro, ¿por qué me negaste 3 veces? No hay ni un solo reproche, al contrario, los llena de amor y los consuela y les dice: yo mismo soy el que vive y está delante de vosotros. Qué gran lección para nosotros, hermanos, porque el odio, la venganza, el rencor, los deseos o sentimientos de que le vaya mal a aquella persona que nos hizo mal, pueden estar en el corazón de una persona, hermanos, días, meses, años e incluso décadas. Es más, la persona se puede morir con todo el odio que sentía por aquel que le hizo. Alguien lea, por favor, hermanos, lo que dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros todos esos sentimientos que vienen como causa de algo que alguien nos hizo. Quítense de ustedes todos esos sentimientos que se albergan en el corazón porque tenemos coraje contra alguien, porque tenemos odio contra alguien. ¿Y cuáles son? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo aquí? Quítense de ustedes eso porque no van a prosperar, porque eso va a contaminar su corazón y no los va a dejar crecer espiritualmente. ¿Se imagina, hermanos, a un Señor Jesucristo reclamándole a sus apóstoles la primera vez que lo vieron resucitado, el primer contacto que tuvo con ellos después de que resucitó, y que les empezara a reclamar y a decir: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Que no eran mis discípulos? ¿Que no eran los que iban a morir por mí? Y el Señor jamás, hermanos, jamás, nunca les reclama eso. Al contrario, Él está diciendo: pero no se preocupen, más adelante los veo en Galilea. Alguien lea, por favor, Hebreos 12:15. Vean lo que dice el escritor. Miren, hermanos, dense cuenta, pónganse alerta, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque puede brotar una raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Todos, hermanos, nos hemos enfrentado en la vida y nos seguiremos enfrentando en nuestra vida con personas que quizá no piensan como nosotros,
con personas que nos harán un desprecio, nos harán una grosería, o quizás nos salgan algo más serio. ¿Cómo vamos a reaccionar? Hay hermanos que me han preguntado, oiga hermano, ese versículo que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo haré el pago. ¿Será que el Señor va a tomar venganza de la gente que nos hace daño? ¿O nosotros podemos hacer venganza por nuestra propia cuenta? Este pasaje nos enseña eso, hermanos, que no importa lo que alguien nos haga, debemos tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Esto cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Va a depender de nuestro carácter, va a depender de lo que nos hayan hecho, va a depender, hermanos, de las circunstancias que hay en nuestro corazón, incluso va a depender de qué tanto esté fortalecida nuestra vida delante de Dios. Soportar el desprecio de alguien, soportar las ofensas de alguien, no caer en provocaciones y seguir el pleito, hermanos, puede costar muchísimo trabajo. Pero es ahí cuando tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame por favor. Si alguien tenía que reprocharle a alguien, era el Señor a los discípulos, no solo a Pedro. Pedro era el líder y él lideró, así como Judas, decíamos el sermón pasado, él lideró esa revelación de que por qué este desperdicio con este perfume. En este caso Pedro es el que está siendo el líder del Señor. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Y luego dice que todos los demás dijeron lo mismo, tampoco te vamos a abandonar. Esto nos enseña una gran lección. Vamos a regresar a nuestro pasaje de Mateo capítulo 26, donde estábamos al principio, Mateo 26:30. Vamos a analizar un poco lo que pasó con Pedro. Vamos al versículo número 34, Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Si ustedes leen este mismo pasaje en los 4 evangelios, cuando el Señor se dirige a Pedro, no le dice Pedro, le dice Simón. Él tenía los 2 nombres, se llamaba Simón, pero el Señor lo rebautiza y le pone el nombre de Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra, ¿verdad? Una piedra, una roca, algo que no se mueve. Pero cuando el Señor lo está llamando Simón y no roca, lo que el Señor le quiere dar a entender a Pedro es, eres un hombre con defectos, vas a fallar y no te preocupes si vas a fallar, no eres una roca como lo estás pensando, eres un hombre que vas a fallar y así van a ser las cosas. Ahora, Pedro, hermanos, cometió 3 errores esa noche. Vamos a ver cuáles son esos 3 errores. Primero, por decirlo de alguna manera, hermanos, Pedro llamó mentiroso al Señor Jesucristo. Si alguien siempre decía la verdad, hermanos, era el Señor Jesucristo. Si el Señor decía algo, eso algo se cumplía. Si el Señor decía algo, es porque eso era correcto. Y aquí el Señor está diciendo, ¿saben qué? Todos van a fallar esta noche. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no. Está diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Te estás equivocando. ¿Estás diciendo que todos vamos a fallar esta noche? Yo, por lo menos, no. Entonces, el primer error que comete Pedro, hermanos, es que está dando descrédito a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el segundo error, hermanos, que cometió Pedro? El segundo error que cometió Pedro fue menospreciar a los demás discípulos. Vean lo que dice el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás. Es como si Pedro dijera, bueno, Señor, a lo mejor sí tienes razón, estos sí van a fallar, pero yo no voy a fallar. Es más, Pedro pudo haber dicho, Mateo segurito, Señor, pues si él era recaudador de impuestos, claro que él va a fallar, claro que él te va a traicionar esta noche. Pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Juan y mis compañeros de pesca, los conozco desde hace mucho tiempo, por supuesto que van a fallar, pero yo nunca te voy a fallar. Primer error de Pedro, no darle crédito a las palabras del Señor. Segundo error de Pedro, despreciar a sus hermanos o, dicho de otra manera, hermanos, sintiéndose superior a los demás. Y el tercer error, hermanos, es olvidarse de las enseñanzas que el Señor les había dado. Este pasaje ocurre cuando ya tuvieron la última cena. Vamos a regresar al versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces imagínense la escena, ya tuvieron la Santa Cena, cantaron un himno
y salieron al monte de los olivos. ¿Qué enseñanza, hermanos, acababa de pasar en ese momento? Qué gran enseñanza el Señor les había dado en la cena. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era esa gran enseñanza? Les lavó los pies a cada uno de ellos. Y luego les dijo, si yo que soy su maestro les lavé los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo exacto. A Pedro, hermanos, eso se le borró completamente. Él se sintió superior a los demás y se olvidó de las enseñanzas del Señor. Que el lavatorio de pies no fue la única vez, hermanos, que les habló de humildad y de considerarse los unos a los otros. Varias veces en su ministerio el Señor les habló de eso. Pero esa misma noche les había dado la gran lección de su vida. El Señor, el Maestro, al que ellos consideraban como lo máximo, le lavó los pies a cada uno de ellos. De tal manera que cuando Pedro dice, todos se van a escandalizar, pero yo no, hermanos, ese era el tercer error de Pedro. Sin que pierda ahí en Mateo, vaya en su Biblia a Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Qué bien le quedan estas palabras a Pedro, ¿verdad? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que Pedro cayera, fue soberbio y fue altivo. Allí mismo Proverbios capítulo 26, versículo número 12. El proverbista hace una pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has conocido un hombre que sea sabio y que se sienta sabio por encima de los demás? Dice el proverbista, hay más esperanza en un necio que en esa persona. Y por lo menos, hermanos, Pedro cometió ese gran error. Vamos a regresar a Mateo 26, 34. Cuando Pedro le dice, no, Señor, yo no te voy a fallar, el Señor le contesta, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Señor le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? No solo vas a fallar como los demás, tú vas a hacer algo más, me vas a negar 3 veces. Usted se puede imaginar, hermanos, cómo fue la vida de Pedro después de esa noche. Cada vez que oía cantar un gallo, ¿de qué cree que se acordaba Pedro? ¿Cuántos años le habrá durado eso en su mente? Cada vez que escuchaba cantar un gallo, yo negué al Señor. Lucas, hermanos, agrega otro detalle. Vaya en su Biblia a Lucas capítulo 22, versículo 31. Es el mismo pasaje, solo que Lucas agrega un detalle más. Dijo también el Señor, Simón, Simón, ¿se da cuenta? No le dice Pedro, no le está diciendo eres una roca, le está diciendo eres un hombre débil. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A qué se está refiriendo el Señor, hermanos? Una práctica común en aquel tiempo era la cosecha del trigo. Y entonces los que cosechaban trigo agarraban el trigo en manojos y tenían un artefacto que era un tamiz, que era como una coladera, y agarraban el trigo y lo pegaban contra eso y le pegaban y con eso el grano se soltaba. El Señor le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Satanás los ha pedido para hacer eso que se le hace al trigo. Los quiere azotar, los quiere golpear. El Señor le está diciendo, Satanás ha pedido a cada uno de ustedes para hacer eso con ustedes. Así como el trigo es azotado, así Satanás quiere hacerlo. Versículo número 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanas. Y el Señor dice, Él no está diciendo que lo va a impedir. El Señor está diciendo, pero no te preocupes, Simón, he orado por todos ustedes para que su fe no falte. Aquí en este versículo dice, he orado por ti, pero en realidad, hermanos, el Señor oró por todos los apóstoles. Si usted lee Juan capítulo 17, ahí el Señor ora por todos sus apóstoles. Lo que el Señor les está diciendo a los apóstoles en esa noche es, en el futuro van a tener muchas pruebas. En el futuro van a enfrentar muchos obstáculos. Van a tener pruebas terribles en su vida. Satanás los va a azotar. Pero yo he orado para que la fe no les falte, para que siempre estén firmes en su fe. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Es el mismo pasaje, pero Juan agrega otro detalle. Juan 13,
36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan agrega otro detalle, hermanos, completamente distinto. Pedro le pregunta: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le contesta: a donde yo voy ahorita, tú no me puedes seguir. Pero, dice al final del versículo 36, pero me seguirás más adelante. El Señor le está diciendo: ahorita, en este momento, Pedro, no me puedes seguir, pero en el futuro sí me vas a seguir. Esto ya no lo dice la Biblia, esto lo dice la historia, que Pedro murió crucificado igual que Cristo. En ese momento, Pedro no pudo seguir al Señor a la cruz, pero años más adelante, cuando Pedro murió, sí lo siguió y murió crucificado. Y dice la historia también que cuando iban a crucificar a Pedro, él dijo: yo no soy digno de morir igual que mi Señor, crucifíquenme de cabeza, por favor, porque no merezco morir de la misma manera que el Señor murió por mí. Entonces, sí lo siguió, hermanos, pero no en el mismo momento. Y al final, en el versículo 38, hermanos, si podemos usar la expresión como que el Señor hace un poco de sarcasmo, vea lo que dice el 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro le dijo: Señor, yo pongo mi vida por ti. Y el Señor como que le contesta con cierto tono de sarcasmo: ¿vas a poner tu vida por mí, Pedro? Si hasta me vas a negar 3 veces, o sea, ni siquiera vas a alcanzar a poner tu vida por mí. Sin embargo, hermanos, como les dije al principio, todos fallaron esa noche, todos, absolutamente. Ahora, ¿qué podemos aprender de este relato de la negación de Pedro, hermanos? Podemos aprender 3 cosas muy importantes. La primera es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores y no conocemos nuestro interior realmente. No conocemos nuestra capacidad de hacer mal o de olvidarnos del Señor o de fallarle al Señor hasta que en nuestra vida se presentan circunstancias muy difíciles. Todos somos pecadores y todos tenemos la capacidad de Pedro de negar al Señor. Cuando todo está bien, cuando hay salud, trabajo, dinero, eso no se manifiesta. Pero cuando vienen las pruebas a nuestra vida, se puede manifestar, hermanos, nuestro verdadero carácter. Y todos, en alguna circunstancia muy difícil, hermanos, tendríamos la capacidad de negar al Señor, lo mismo que hizo Pedro. La segunda cosa que podemos aprender, hermanos, es que el único que nos conoce perfectamente en nuestro interior y sabe de lo que somos capaces, hermanos, es Dios. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Seguro ustedes han leído ese pasaje. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta. Solo Dios, hermanos, conoce verdaderamente nuestro ser interno. Y la tercera cosa, hermanos, que aprendemos es: si no nos conocemos interiormente, pero Dios sí nos conoce interiormente, entonces tenemos que orar de la siguiente manera. Vayan su Biblia al libro de los Salmos 139, versículos 23 y 24. Así debe ser la oración del cristiano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué el Señor sabía que sus discípulos le iban a fallar? ¿Por qué les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche? Claro, porque le decía Zacarías en su profecía, pero la razón más importante por la que el Señor sabía que los 11 iban a fallar y que Pedro lo iba a negar 3 veces, hermanos, es porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, como Dios, conoce el corazón de cada ser humano. Nuestro Dios, hermanos, hablando de nosotros los cristianos, nos conoce perfectamente a profundidad.
Conoce cosas de nosotros que a lo mejor ni nosotros conocemos. Nos sorprenderíamos del conocimiento que Dios tiene de nuestra vida. Y sabe si le vamos a fallar, y sabe si le vamos a ser infieles, y sabe si en la hora de la prueba dura le vamos a fallar. Por eso debemos orar de la siguiente manera. Leemos otra vez versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Lo que el salmista está diciendo aquí es: Señor, examíname. Señor, pesa mi corazón. Señor, pasa mi corazón por los rayos X y a ver si encuentras algo que esté mal ahí. Y si encuentras algo que está mal, Señor, sácame de ahí y guíame por el camino correcto. Voy a releer el versículo 24 una vez más. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Dicen, hermanos, que si vamos al doctor y el doctor nos manda a hacer análisis completos de sangre, de orina y de todo, dicen que todos vamos a fallar en algo. O tenemos alta una cosa o la otra. Dicen que nadie es 100% sano. ¿Usted cree que si el Señor nos analizara en alma, espíritu y corazón, encontraría algo malo? Si usted piensa que no, hermano, está usted muy mal. Porque todos tenemos pecado en nuestra vida. Todos podemos ser como Pedro negando al Señor una noche. Por eso dice: si hay en mí algún camino de perversidad, por favor, Señor, guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Padre maravilloso y eterno, queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que te hemos fallado. Si quizá no te hemos negado con palabras como lo hizo Pedro, pero sí con actitudes, sí con las cosas que hacemos y dejamos de hacer en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos fallado, que hemos sido infieles. Y como dice tu palabra, Señor, pruébanos, examínanos, Señor. Y si encuentras algo malo, que seguramente así será, Señor, guíanos por el camino eterno. No podemos nosotros solos, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y seguramente hay cosas de nosotros que no conocemos, o que quizás sí las conocemos, pero no le vemos lo malo, no vemos nada defectuoso en ello. Pero tú sí nos puedes guiar, Señor, por el camino correcto. Perdónanos, examínanos y guíanos, Señor, por el camino que nos lleve a tu presencia.